En principio me presento, mi nombre es Vania Gargurevich, soy psicoterapeuta de Libera y en esta oportunidad, como les mencionaba, vamos a hablar sobre la cuarentena y sobre la ansiedad que esta temporada nos está produciendo a varios de nosotros, ¿no? Entonces, como les decía, siéntanse en la libertad de preguntar lo que necesiten o de lanzar por ahí algún comentario y ya yo me encargo de leerlos para poder responderlos, ¿no? Ahí está John G. Lo veo conectándose. Muy bien, entonces, a ver, en principio, ¿no? El tema de la ansiedad, un tema que a varios por ahí nos está un poco como taladrando la cabeza, ¿no? Y es que la ansiedad puede aparecer en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y más aún en la circunstancia en la que ahorita nos encontramos, porque acordémonos que es una situación bastante nueva para todos, ¿no? Como en algún momento lo hemos hablado en otros lives, eh, nadie probablemente se esperaba estar más de un mes aislado en casa, con una rutina completamente distinta, ¿no? De lo que tal vez trabajamos en una oficina o en algún lugar fuera de casa, ahora tenemos que estar dentro. Para muchos estudiantes ahora tienen que llevar las clases virtuales, entonces es como todo un cambio bastante significativo. Y la pregunta más bien sería cómo no sentirnos ansiosos frente a toda esa novedad, ¿no? Y más aún si es una novedad que en algún punto como que nos puede costar manejar. Entonces, si bien ahora nos vamos a concentrar en la ansiedad que nos genera la cuarentena, vamos a hablar un poquito sobre qué significa en sí la ansiedad para nosotros de manera general y tal vez en otras situaciones o en otros momentos que no necesariamente tienen que ver con la cuarentena, ¿no? Entonces, en principio, ¿no? Como varias veces ya lo he comentado, tal vez en otros lives, temas relacionados a la cuarentena, es totalmente natural que en esta situación nazcan o crezcan o se mantengan algunas emociones que tal vez ya antes hemos experimentado, como por ejemplo la ansiedad, ¿no? La incertidumbre, la falta de control, ¿no? La frustración, etcétera. Entonces es totalmente natural que estas emociones emerjan en la situación en la que nos encontramos. ¿Y por qué a veces repito tanto esto de que es natural, es natural, es natural, ¿no? Ya hasta van a pensar, pucha, si es tan natural, ya mejor no escucho el live, no me voy. Y lo repito tanto porque a veces cuando no estamos aceptando que es una emoción como parte del contexto, entramos como en una especie de desesperación, ¿no? Como de incógnita, de confusión, de decir, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? A veces pensamos, con todo lo que las redes sociales, por ejemplo, nos indican, de que todo el mundo la está pasando bien menos yo. Entonces, es por ello de que me encargo tanto de particularmente en esto, en puntualizar de que el sentirnos así durante esta temporada de cuarentena es bastante natural, ¿no? Claramente hay grados y hay impacto, el impacto de la ansiedad es distinto dependiendo en dónde nos encontremos, si estamos trabajando o no, si estamos en casa, si salimos a trabajar fuera de casa. Tiene que ver claramente con cada uno en particular cómo está llevando el proceso, pero en general es una emoción con la que se van a encontrar en algún momento durante esta temporada, ¿no? Ya sea, por ejemplo, porque, no sé, hemos perdido el trabajo o porque tenemos mucho trabajo, también porque por ahí estamos acumulando algunas deudas, no tenemos el dinero suficiente para poder cancelarlas, o estamos pasando algunos conflictos familiares, algunos están pasando mucho tiempo en familia o mucho tiempo con los hijos y a veces no saben cómo manejar bien esas relaciones, también les genera ansiedad, ¿no? Por ahí, cómo voy a hacer después de la cuarentena, cómo voy a retomar mi vida, ¿no? ¿Seguirá mi rutina igual? Mi rutina ahora ha cambiado y de alguna manera u otra me encuentro en una situación completamente diferente a lo que yo me imaginaba en este momento o en este espacio de mi vida, ¿no? Entonces, la propia sensación de encierro también nos genera ansiedad. Entonces, son como que muchos elementos o muchos factores que con mucha facilidad nos pueden generar el sentirnos ansiosos, ¿no? Entonces, en principio es importante entender qué cosa es esta ansiedad para nosotros, ¿no? A veces la ansiedad, en algunos casos, se manifiesta a partir de que estamos comiendo más, ¿no? Por ejemplo, algunas personas me dicen, Vani, estoy comiendo mucho, ¿no? O estoy comiendo como que antojitos, o estoy comiendo por comer. Otra forma también en que la ansiedad se puede manifestar
es con algunas sensaciones corporales, ¿no? Por ejemplo, la agitación, algunos les sudan las manos, ¿no? Tenemos algunos pensamientos intrusivos, recurrentes, negativos, eh, por ahí de que se nos acelera el pulso cardíaco, ¿no? Se nos acelera un poco el corazón, etcétera de cosas, ¿no? Incluso hasta ya un poquito cosas más avanzadas que nos puede doler la cabeza, ¿no? Se nos adormece el brazo, la pierna, etcétera. Ya cosas que tal vez es importante que aprendamos cómo a manejar. Entonces, también otra forma en que la ansiedad se puede manifestar es con las compras compulsivas. No sé si les ha pasado a ustedes, o tal vez lo han visto en las noticias, que muchos de las personas que ahorita se están abasteciendo como que compran en cantidad, ¿no? Porque tenemos esta idea de que en algún momento las cosas se podrían acabar y ¿qué hago yo? ¿Cómo me abastezco? Entonces prefiero como que prever para yo poder luego ya no estar en esta sensación de ascuas, de cómo voy a comer o de qué me voy a valer si es que hubiera alguna especie de crisis, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, a veces la ansiedad funciona como una manera de sentirnos un poco más seguros, ¿no? Es decir, la ansiedad se da como una sensación y luego generamos una conducta para que la ansiedad baje y por ende nos sentimos más seguros o más tranquilos. Pero a veces corremos el riesgo de que estas conductas o comportamientos sean como muy repetitivos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de comer. Comer me puede quitar la ansiedad un rato, pero luego voy a querer seguir comiendo más, ¿no? O si hago unas compras de manera desmedida, ok, me voy a sentir seguro un rato hasta que nuevamente tengan que volver a abastecerme. Entonces se vuelve como algo repetitivo, como algo compulsivo. Y eso puede generar de que a la larga nunca termine de encarar a la ansiedad o nunca termine de resolverla, sino que solamente la estoy postergando hasta después que nuevamente va a volver a surgir el mismo proceso, ¿no? A ver, ¿cómo consideras, me dice aquí Patricia Alba, cómo consideras si la ansiedad que se siente es natural a la situación o es algo más grave y necesitas ayuda? Perfecto, muy buena pregunta. Depende mucho de qué tanto está interrumpiendo en nuestro día a día, ¿no? Esta ansiedad de la que yo les hablo, que es considerada como algo natural dentro de la cuarentena, es una ansiedad, perdón, que todavía resulta un tanto manejable, ¿no? Y que aparece de vez en cuando y que aparece frente a situaciones nuevas que nos está costando manejar. La ansiedad tal vez que necesita un poco más de atención psicológica o psiquiatra tiene que ver con una ansiedad que interrumpe en nuestro día a día, ¿no? Que por ejemplo no nos deja estudiar, que no nos deja trabajar, que no nos deja dormir, que no nos deja comer. Y siempre es importante, y ahora lo voy a explicar, poder darle un espacio a todos estos síntomas para poder escuchar qué es lo que la ansiedad realmente quiere decirnos y para qué está presente, ¿no? Entonces, sí es muy importante como que el grado de afectación que la ansiedad tiene en nosotros para ver si es que lo tomamos como algo propio de la situación o si por el contrario necesitamos ayuda de algún especialista para poder darnos cuenta qué es lo que hay que trabajar y por ende sentirnos un poco más tranquilos, ¿no? Esa podría ser tal vez la diferencia entre un estado y otro. Siempre es importante que no minimicemos lo que nos está pasando, pero tampoco lo maximicemos sintiendo que por ahí no hay arreglo para lo que nos está pasando, ¿no? Tratar de ser conscientes de cómo nos estamos sintiendo y a partir de esa conciencia, a partir de que nos escuchamos y nos entendemos, vamos a poder generar una mejor resolución de lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, les decía que van a haber un montón de situaciones que pueden generar como que un poco más de ansiedad en nosotros, ¿no? Y cada uno vive los síntomas de la ansiedad de acuerdo a su propio proceso, ¿no? Puede que haya algunas personas que sientan un poco más los síntomas corporales o las sensaciones corporales sean más intensas, por ahí otra persona está más afectado a nivel de humor, ¿no? Es decir, como que está más irritado o más irritable, ¿no? O más lábil, que quiere decir que está como muy susceptible a lo que le pasa y se siente triste o llora, ¿no? Por ahí que otra persona puede verse más afectado a nivel cognitivo, ¿no? Como que la ansiedad generalmente le genera como desconcentración o falta de atención o como que nos dicen algo y luego lo olvidamos muy pronto, ¿no? Entonces, cada uno va a vivir la ansiedad de acuerdo, como les decía, a nuestro propio proceso y a nuestra propia forma. Por eso es muy importante que podamos evaluar qué nos está pasando, podamos identificar qué sentimos de acuerdo a nosotros mismos.
Porque por ahí de que podemos hacer una especie de comparativo con algunas personas, no sé, con un amigo, con un colega o con alguien de la familia y decir, oye, pero a mí no me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Fácil no tengo esto, o fácil yo no estoy ansioso, siendo otra cosa. Pero a veces es un poco difícil esta comparación, ya que como les digo, cada uno va a reaccionar de manera distinta, incluso sintiendo ansiedad, ¿no? Incluso a pesar que dos personas pueden sentir ansiedad, puede que una persona lo viva de una manera distinta a la otra. Entonces también es importante tener en cuenta esta opción. Entonces, lo primero que hacemos, y probablemente muchos no me van a dejar mentir, es que cuando sentimos ansiedad, justamente al ser una emoción desagradable, y pongo desagradable entre comillas porque literalmente es desagradable, pero no necesariamente vamos a verla así siempre, y ahora les voy a explicar por qué. Sentimos como mucha incomodidad, mucho malestar, y les decía, lo primero que la mayoría de nosotros hacemos cuando sentimos ansiedad es querer no sentirla más. Es decir, sacarnos la ansiedad como si pudiéramos, como si fuera una especie de casaca, y tirarla a la basura y decir, ya no quiero volver a sentirme así, y no quiero volver a experimentar esto, ¿no? Entonces, como claramente no es tan sencillo como sacarnos no sé, una chompa o algo de ropa, ¿no? Se hace como una especie de lucha. Entonces nos ponemos a luchar contra nuestras emociones, ¿no? Y generalmente, ¿cómo luchamos? Con pensamientos, con mensajes internos, como por ejemplo, ¿no? No deberías sentirte así, lo que te está pasando no es para tanto, hay cosas más graves, ¿no? Siempre tienes que reaccionar de la misma forma, ya estás grande, ¿no? Ya eres un papá o una mamá de familia como para sentirte de esta manera, tus hijos te necesitan y cosas por el estilo. Mensajes que de alguna manera u otra demandan que nosotros tengamos que hacerle frente a lo que estamos sintiendo y por ende, como si no tuviéramos derecho a sentirnos ansiosos, ¿no? Entonces, como se habrán podido dar cuenta y probablemente identificado, muchos de estos mensajes tienen que ver con un juicio, ¿no? Con un juicio de parte de nosotros. Por ahí que ya no está la mamá o el papá o alguien de afuera que nos está diciendo que está mal sentirnos así, sino que somos nosotros mismos los que no nos estamos permitiendo sentirnos ansiosos, ¿no? Y no en un plan de, oye, ¿te sientes ansioso? Bien, ¿ah? Bacán, chévere, logro. No necesariamente, sino como una especie de validación interna y de ser amables con nosotros en el proceso. Ya es lo suficientemente complicado sentirnos ansiosos como para incluso sumarle una serie de mensajes que nos hagan sentir peor por sentirnos así, valga la redundancia, ¿no? Entonces, les decía que en esta lucha en la que nosotros emprendemos el no querernos sentirnos como nos sentimos, empezamos a generar como mucho mayor dolor, ¿no? Mucho más dolor, mucho más sensaciones de agobio, ¿no? En algunos casos llegamos como a desesperarnos, porque si ya me estoy diciendo que no debo de sentirme así, ¿por qué me sigo sintiendo así? Entonces no entendemos cómo funciona esto y nos empezamos a angustiar y a desesperar, porque ya pasó tanto tiempo, tantos días o tantas semanas y me sigo sintiendo ansioso, ¿no? Entonces tenemos como que esta especie de vocecita un poquito castigadora o crítica frente a cómo debemos o cómo no debemos sentirnos. Y eso puede generar algunas consecuencias, algunos estragos, como les decía, el hecho de que nos sintamos como con más dolor, o más ansiosos, o más angustiados, o con mucha más desesperación para poder enfrentar la ansiedad adecuadamente, ¿no? Entonces, generalmente la ansiedad, como tal vez ya lo saben, está muy asociada con imaginarnos eventos futuros catastróficos o negativos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en que mañana me voy a comer mi pollito a la brasa, eso no me va a dar ansiedad. Pero el imaginarme que mañana me voy a antojar de comer el pollito a la brasa y no me lo voy a poder comer, eso sí me puede generar ansiedad, ¿no? O el imaginarme que yo voy a regresar a mi trabajo y todo va a estar bien y normal como antes de la cuarentena, me da tranquilidad, pero el imaginarme que voy a tener que volver con medidas distintas, con un proceso diferente, voy a tener que adaptarme a usar la mascarilla, los guantes, que voy a mantener el distanciamiento social, que voy a, no sé, movilizarme de otra manera, que mi rutina va a cambiar, justamente porque hay una incertidumbre de por medio y un cambio me va a generar ansiedad. Entonces, es importante que nosotros tratemos de identificar esta lucha que estamos haciendo y seamos como más amables con nosotros, ¿no? Como les decía, tratar de entender por qué estamos sintiendo esta ansiedad,
porque de otra manera solamente vamos a entrar como en este círculo vicioso en donde no vamos a agarrar ninguna dirección, ¿no? Y un poco a modo de broma, cuando hago terapia lo llamo el complejo del hámster, ¿no? Que es como que dar vueltas sobre el mismo eje y no llegas a ningún lado. Entonces, es importante agarrar cierta dirección, pero esa dirección va a ir llegando en la medida en que nosotros entendamos qué nos está pasando y ya no por qué nos está pasando esto, sino para qué nos está pasando, ¿no? Entonces, les decía eso que era importante, esto de la lucha, ¿no? En esta lucha nos olvidamos mucho de la comprensión con nosotros mismos. Por ejemplo, si viniera una amiga o un amigo o un familiar a nosotros, recurre a nosotros y nos dice, Vania, me siento mal, me siento ansiosa, angustiada, tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar mañana, estoy insegura, ¿no? Imagínense que yo le diga, oye, ¿qué te pasa? Ayer te sentiste así, ¿no? Ya, cámbiame la cara ahorita, por favor, quiero ver una sonrisa ya, tranquilízate. Probablemente ustedes, si vieran eso, dirían, oye, qué mala onda, ¿no? O sea, trátala bonito, ¿no ves que está desesperada, que está angustiada, que está insegura? Entonces, si esa evaluación tan clara podemos hacerlo con otra persona, ¿por qué a nosotros nos es mucho más sencillo tratarnos así? Porque en esos mensajes que les contaba, esos mensajes internos que nos damos, muchas veces solemos ser duros con nosotros mismos. La gran mayoría de nosotros somos duros con nosotros mismos, porque esperamos que debamos reaccionar bien ante las situaciones, que debamos saber controlarlo, que podamos lograrlo, que podamos ser exitosos incluso en el manejo de las cosas que nos son difíciles, ¿no? Entonces, el no ser comprensivos con nuestro propio proceso y con nuestras propias emociones, como es la ansiedad, hace que bloqueemos la posibilidad de que entendamos, y como les decía hace un rato, solemos preguntarnos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué me siento así? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué no manejo bien mis emociones? ¿O por qué me estoy sintiendo ansioso? ¿Por qué si tengo un techo, comida, probablemente trabajo, familia, ¿no? Me siento ansioso, ¿no? No debería sentirme así. Entonces nos quitamos esa posibilidad de validar nuestras propias emociones, ¿no? Y nos preguntamos por qué, cuando en realidad, para poder descubrir qué trae consigo la ansiedad y qué es lo que debemos entender gracias a la ansiedad, es más bien la pregunta el ¿para qué? ¿Para qué ha venido la ansiedad? ¿Para qué la siento? ¿No? El contexto de este intercambio de preguntas cambia totalmente porque ¿por qué ha venido la ansiedad? Probablemente nunca me entere, ¿no? Y ahí me quedo nuevamente complejo hámster dando vueltas sobre esa pregunta. Pero ¿para qué ha venido? Sirve para yo poder entender la razón que yo tengo que reparar para que mi ansiedad pueda estar como tranqui, ¿no? Que no me agobie tanto. Entonces, ahora les voy a explicar acerca de esto, el propósito de la ansiedad. A ver qué preguntan por aquí. A ver, después de casi 2 años me regresó la ansiedad y es horrible. Sí, efectivamente, como lo habíamos conversado, la ansiedad no se siente bien, ¿no? Creo que nadie que pueda tener ansiedad puede decir, sí, yo, chévere con mi ansiedad, me siento bacán, ¿no? Difícilmente. Pero justamente la diferencia no está en que te sientas bacán sintiéndote ansioso, valga la redundancia, sino que sepas que esa ansiedad es parte de algo y que gracias a que tú ya lo sabes, lo vas a poder descubrir, lo vas a poder aprender y vas a poder lidiar mejor con esta emoción que no te está gustando tanto. Entonces, les decía que esto de la ansiedad hay que como cambiar la pregunta, ¿no? Del por qué al para qué. Y me podrán decir como, Vania, pero ¿de qué hablas, no? Si la ansiedad se siente tan desagradable, lo primero que pienso es que la ansiedad solamente ha venido a fregarme, pues, ¿no? Ha venido a molestarme, a hacerme sentir peor, no sé, más infeliz o qué sé yo, ¿no? Y probablemente les vaya a sorprender lo que les voy a decir, pero la ansiedad no ha venido para eso, ¿no? La ansiedad no está en ti gratis, no está como que fuiste el elegido del mes, yo soy la ansiedad y tú vas a sentir ansiedad porque te quiero molestar un ratito, me quiero divertir porque es mi nuevo hobby, ¿no? No, sino que la ansiedad llega a tu vida para que tú puedas descubrir algo a lo que tal vez le habías dejado de prestar atención. Puede ser que, por ejemplo, en esta cuarentena estás sintiendo ansiedad, en principio, porque es una situación nueva.
porque es una situación que a pesar que ya lleva, si no me fallan los cálculos, algo de 50 días o algo más, hay muchas personas que todavía no terminamos de adaptarnos, ¿no? Porque ha sido un cambio significativo, como lo decía al inicio. Ha implicado cambios de rutina, cambios de trabajo, o en la demanda del trabajo también. Hay personas que tienen más trabajo, hay personas que tienen menos trabajo, hay personas que han perdido su trabajo, ¿no? Estamos en convivencia y en contacto constante con la familia, algo que si bien es muy bonito y muchos podemos disfrutar, la convivencia genera algunos roces, genera algunos conflictos que también nos pueden ser difíciles de manejar. Entonces, dentro de toda esta dinámica que ha cambiado, es totalmente natural que frente a la novedad sintamos esta emoción. Que tal vez eso sea algo que nos esté costando, ¿no? También dentro de las opciones por las cuales la ansiedad puede haber llegado a nosotros es que por ahí nos estamos exigiendo mucho, ¿no? Estamos sintiendo que debemos abarcarlo todo y lograrlo todo, o nos estamos exigiendo el tener que estar bien, el tener que estar contentos, ¿no? No sé, a veces ahorita la sociedad se vuelve como muy demandante respecto a la felicidad, ¿no? Y vemos constantemente que la gente proyecta su felicidad a partir de las redes sociales, de las fotos que cuelga. Entonces, como les decía hace un rato, es muy fácil caer en esta comparación de, wow, todos mis amigos la están pasando tan bien, están haciendo TikToks, están preparando queque, no sé, están bailando, están haciendo yoga, están leyendo libros, ¿no? Y yo aquí sintiéndome ansioso o ansiosa. Entonces, esa comparación finalmente puede que no sea tan real, ¿no? Yo nunca he visto a nadie colgando una foto triste en las redes sociales. Nadie lo haría, ¿no? Porque generalmente queremos mostrar como lo más bonito, lo más chévere. Entonces, tratemos como de no generar como una especie de línea base lo que podamos ver en el otro. Porque claramente no siempre vamos a saber a ciencia cierta cómo le está pasando a la otra persona. Tal vez también le está pasando igual que tú, pero hoy día hizo un TikTok y lo quiso colgar y se ve alegre, ¿no? Entonces, sepamos de que esa exigencia que a veces nos demandamos de siempre tener que estar bien, siempre sentirnos bien, siempre dar nuestra mejor cara, siempre estar disponibles, siempre hacer cosas bacanes para que la gente nos apruebe o que nos importe mucho lo que los demás vayan a decir, o que por ahí hemos descuidado el escucharnos, el entendernos, el conectarnos con nosotros, el engreírnos, el poder desahogarnos emocionalmente. Todas esas cosas parece que si las dejara de hacer o las hiciera no tuvieran ningún efecto. Pero justamente la ansiedad es como la encargada, la delegada, de recordarnos que hay algo que no anda bien, que tenemos que reparar. Entonces, si por ahí, les voy a poner el ejemplo esto de que yo me estoy exigiendo mucho estar muy disponible. O me estoy exigiendo mucho el que los demás siempre tienen que estar a gusto conmigo. Entonces, claramente, si yo me exijo esto, en algún momento mi cuerpo y mi mente se van a saturar, porque no es algo que salga de manera natural, es algo que yo genero, no sé, puede ser que para ganar aprobación o porque tengo miedo a que alguien se moleste conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, hago esto y finalmente mi cuerpo, como que me toca la puerta, ¿no? La ansiedad me toca la puerta y me dice, Vania, no vayas por ahí, ¿no? Alerta roja, te vas a sentir mal. Entonces la ansiedad actúa como una especie de alerta a algo que nosotros tenemos que reparar, pero que por ahí no nos hemos dado cuenta que ese es el origen o el foco que inicia nuestra ansiedad, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo que suelo usar para describirlo tal vez mejor, ¿no? Me imagino que en algún momento todos ustedes han tenido alguna especie de infección, a la garganta, a la barriga, etc. Y cuando tienen la infección, tienen diversos síntomas, ¿no? Si les duele la barriga, tienen cólicos, no sé, tienen gases, no quieren comer, náuseas, etc. Pero uno de los síntomas que realmente te manda a la cama y te hace descansar y poner pausa a tu rutina es la fiebre, ¿no? Porque la fiebre te genera como debilidad, ¿no? Estás con la temperatura alta, te sientes mal, quieres dormir. Entonces, la fiebre genera como una alerta. Cuando tú tienes fiebre, sabes que algo no está bien. O sea, sabes que no es un simple cólico, que tienes una infección de barriga. Entonces, la fiebre llega a tu vida para decirte, Vania, tienes que descansar. Tienes que poner un alto porque no te estás sintiendo bien. Y tienes que reparar eso que no está bien, que en este caso es la infección, ¿no es cierto? Entonces, una vez que la infección se termina, ya se curó, tu fiebre ya no aparece más. Hasta la próxima vez que te vuelva a dar una infección, ¿no? Entonces, la ansiedad
funciona, tal vez es un ejemplo un poco extraño, pero la ansiedad funciona de la misma forma. La ansiedad va a llegar a tu vida cuantas veces sea necesario para alertarte de algo que se nos está pasando de la vista, poder resolver. Entonces, finalmente ya no es la ansiedad tanto como una especie de amiga mala onda que quiere venir a pincharte el globo, ¿no? Sino más bien es como la amiga buena onda, que es un poquito cargosa y cuando viene te fastidia un poco, pero que finalmente su propósito es positivo, porque te quiere avisar algo que es mucho más grave que la propia ansiedad, ¿no? O que es mucho más importante que la propia ansiedad. Entonces, a veces cuando nosotros trabajamos en terapia, no necesariamente nos enfocamos en que tú resuelvas la ansiedad, sino el origen de lo que te está produciendo esa ansiedad. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque nuevamente agarramos el complejo de hámster tratando de pensar por qué vino la ansiedad y nos la pasamos pensando y repensando y finalmente no hallamos la respuesta, cuando en verdad la respuesta es para qué vino, ¿no? Vino para alertarme, vino para ayudarme, vino para hacer que yo me dé cuenta de algo, vino para, no sé, reparar algo que por ahí había dejado en pausa, algún proyecto, en las exigencias que me doy a mí misma, que había dejado en pausa el tiempo que me dedico a mí, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante que los síntomas que vienen junto con la ansiedad, como ya les expliqué y mencioné hace un rato, no sean síntomas que uno intente callar, que uno intente eliminar, porque estos síntomas son como el ruidito de esta alerta, como el ruido de esta sirena que te está diciendo algo. Entonces, más bien es importante escuchar esos síntomas, escuchar cómo yo me estoy sintiendo ansiosa y darles un espacio, ¿no? Y lo más responsable es hacerlo dentro de un espacio terapéutico, en el que haya una persona especializada que te pueda guiar en ese camino. Porque ahorita yo he lanzado un montón de opciones que se me han venido a la mente y probablemente algunos de ustedes puedan haberse identificado con esas opciones, pero hay muchas otras más opciones porque finalmente estas alternativas son personales y cada uno tiene su propia razón por la cual la ansiedad está presente en su vida. Entonces sí es importante de que si por ahí tú estás sintiendo de que la ansiedad está haciendo algo que te está costando controlar, que te está costando, o lo que te está costando lidiar, y que por ahí no es algo que solamente ha aparecido en esta cuarentena, sino ya viene de tiempo atrás, tal vez sea importante que te des un espacio para ti, para poder escucharte, para poder escuchar estos síntomas, y finalmente puedas lograr encontrar cuál es ese mensaje que la ansiedad te quiere transmitir ya hace buen tiempo, ¿no? También es importante recalcar que cada vez, mientras menos caso le hagamos a la ansiedad, mientras más querramos callarla, más intensa se va a volver. Porque acuérdense que su propósito es que la escuchemos. Entonces, como que alguien te habla y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Tú qué? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Hasta que gritas, ¿no? Entonces, la ansiedad es algo parecido. Primero te habla bajito. Pero como estamos tan ocupados en nuestras cosas, sumergidos en nuestras rutinas, no le escuchamos. Luego te dice, oye, ya, ¿no? Lo que te tenga que decir. No le escuchamos. Hasta que ya nos grita al oído, que nos retumba la cabeza, ahí es como, uy, ¿qué pasó? Por eso es que habemos algunas personas que nos sentimos ansiosas ya desde mucho tiempo atrás, pero decimos, sí, ahora que recuerdo, o sea, me vengo sintiendo como un poco ansiosa las últimas semanas, pero no es la primera vez que me siento así. Entonces empezamos a recordar que tal vez es algo que ya tiene un buen tiempo en nuestra vida, pero que recién le estamos haciendo caso porque se está volviendo más intenso y menos fácil de ignorar, ¿no? Entonces, el primer consejo y sugerencia que les doy es esta, acerca del espacio terapéutico. No intenten callar sus síntomas, más bien traten de escucharlos, y si es al lado de un especialista, pues con mayor razón. Cada uno, y les hago esa recomendación del espacio terapéutico porque cada uno tiene un proceso diferente, cada uno lleva las cosas de manera muy particular, y es importante que si ustedes lo ameritan, pues puedan revisarlo con una persona que los pueda orientar en este proceso, ¿sí? Entonces, como claramente no vamos a hacer terapia en este live y no voy a poder ayudarles a todos particularmente, sí les he traído algunos consejos y algunas pautas que pueden ir aplicando mientras tanto, mientras lo que dure la cuarentena, y que también les puede favorecer para que esta ansiedad respecto a la temporada que estamos viviendo calme y se pueda canalizar un poco mejor, ¿no? Entonces, acuérdense, como primer y súper importante tip, busquen un espacio terapéutico si así lo necesitan. Y si por ahí sienten de que la intensidad de las emociones no es, no es tan alta y de alguna manera u otra recién se están sintiendo ansiosos con esto de la cuarentena, por ahí que es una sensación que no han experimentado antes, que es bastante nueva para ustedes,
tal vez deban escuchar con mayor atención estos tips que les voy a dar para que ustedes puedan canalizar un poco mejor lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, en principio, y antes que nada, es bastante importante que ustedes sepan identificar qué cosa es la ansiedad. O sea, sepan identificarla en ustedes, ¿no? Y bueno, ya les comenté algunos síntomas que la ansiedad evidencia, como el tema de la sudoración, o que me siento un poco agitado, o me siento intranquilo, pensamientos a futuro que resultan catastróficos o que resultan negativos, ¿no? Y seguramente van a sentir esta ansiedad sobre todo cuando se enfrentan a una situación nueva, ¿no? Como la que estamos ahorita involucrados, que en realidad por más días que hayan pasado y semanas que hayan pasado, sigue siendo una situación nueva, porque el ser humano tarda un tiempo, y cada uno en particular, en adaptarse al cambio. Entonces probablemente muchos de nosotros todavía sigamos sintiendo que es una situación novedosa, y probablemente la ansiedad también venga por esa razón. A ver, antes de iniciar con los tips y las pautas, voy a leer algunos comentarios que han puesto. El nivel de ansiedad tiene que ver directamente con la edad, es decir, la dificultad para controlarla. No necesariamente, Carlos. De hecho, podemos sentir como un montón de ansiedad a los 13 y no tanta ansiedad a los, no sé, 50. Y viceversa, ¿no? No está necesariamente ligado al tema de la edad, sino más bien a los recursos que tenemos para poder manejarla y a la situación en la que nos encontramos y por la cual se ha producido la ansiedad, ¿no? En realidad, qué tan bien podamos controlarla o no, depende mucho de nuestra gestión de emociones, depende mucho, lo que les decía hace un rato, qué tan conectados estamos con la razón por la cual la ansiedad aparece, ¿no? Y también qué tan conectados estamos con nuestras necesidades emocionales, porque por ahí que yo necesito llorar, pero no me he conectado con que necesito llorar y ando, no sé, renegando, posiblemente nunca voy a saciar la necesidad que tengo de llanto, de tristeza, de evidenciar que me siento triste. Entonces, el conocer eso en mí de manera personal me va a ayudar a que yo pueda lidiar mejor con mis emociones, ¿no? Si por ahí puedo reconocer eso, me va a ser un poquito más sencillo poder saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, respecto a tu pregunta, no está ligado necesariamente con la edad. A ver, Sandri dice, ¿cómo hacer con los síntomas físicos de la ansiedad? Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de eso, sobre algunas pautas que nos pueden ayudar. Porque claro, como les decía hace un rato, la ansiedad puede generar síntomas físicos, síntomas cognitivos, pero también síntomas emocionales, ¿no? O de los tres, o de uno de ellos un poquito más, dependiendo de cada uno. Entonces sí entiendo que los síntomas físicos son un poco molestos porque, como les decía, tienen que ver con sensaciones corporales y son un poco complicadas de manejar. Generalmente ayuda mucho, y ya lo voy a profundizar después, el tema de la respiración y de la meditación, ¿no? Para que tú puedas concentrarte en tus propios procesos internos, ¿no? Como es el hecho de respirar, y que eso te pueda ayudar como a canalizar mejor la intranquilidad que puedes sentir. A ver. Vanessa pregunta, una consulta, ¿es indiferente el género del psicoterapeuta? ¿Recomiendas, de ser mujer, buscar a un especialista mujer, y si eres hombre, buscar a un especialista hombre? No, Vanessa, en realidad no tiene nada que ver si eres mujer y buscas mujer, o si eres hombre y buscas hombre. En realidad tú puedes elegir el género que tú prefieras, ¿no? Con quien tú te sientas cómoda. En realidad es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de preferencias. No tiene mucho que ver que si tú eres mujer te vas a conectar mejor con una mujer o con un hombre, porque finalmente acordémonos de que la terapia es dirigida por un especialista que, más allá de su género, es una persona que está orientada a comprenderte, a entenderte y a orientarte, ¿no? Entonces el género como no es tan relevante en realidad, a menos que para ti lo sea, ¿no? Porque hay personas que dicen, mira, me siento más cómoda con un hombre, o me siento más cómoda contando esto con una mujer, y ya es cuestión de uno a quién quiere elegir. Bien, entonces, les comento esto de las pautas para poder profundizar sobre cada punto. Y nuevamente, sigan sintiéndose en la libertad de poder preguntarme de acuerdo a lo que voy a ir avanzando. Entonces, en principio, y eso es algo que tal vez ya lo he mencionado antes, pero que sigue siendo importante para poder controlar mejor el tema de la ansiedad dentro de la cuarentena, y es el hecho de fijarnos una rutina, ¿no? Dale con la rutina, Vania. Sí, la rutina es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los días parecen ser iguales ahorita. Antes tal vez tu rutina te podía salvar parcialmente, pero ahora es mucho más importante, porque ya no depende de una obligación que tenemos, que es, no sé, oye, tengo que despertarme a las 5 porque tengo que salir de mi casa a las 7 y en esas 2 horas tengo que haber hecho esto. No.
Ahora es como que tenemos un poco más de tiempo porque ya hemos evitado el transporte público, movilizarnos y podemos levantarnos un poquito más tarde o podemos tomar un desayuno más largo, ¿no? Pero a veces ese desayuno más largo o ese dormirme un poquito más o ese cojo el celular más horas se hace como muy largo, ¿no? Y ya nos está costando volver al ruedo. Si tengo que estudiar, si tengo que trabajar, si tengo que hacer algunos quehaceres en mi casa, nos está costando un poco enfocarnos, ¿no? Y concentrarnos en ese enfoque. Entonces, sí es importante que tengamos una rutina. Ahora, no les hablo de una rutina necesariamente paso a paso y con horas muy específicas. Tal vez eso sea muy cuadriculado para algunos. Ahora, si les funciona, genial. Pero por lo menos una rutina de cuánto tiempo de mi día voy a dedicar al trabajo, cuánto tiempo de mi día voy a dedicar a actividades conmigo, cuánto tiempo de mi día voy a dedicar a actividades que me generen recreación, no sé, leer, ver una película, comer algo rico, cocinar. Entonces sí es importante que podamos como establecernos una especie de estructura para saber cómo va a ir mi día, ¿no? Y de alguna manera u otra eso también va a ayudar a que no vivamos como a la expectativa de, uy, ¿qué va a pasar mañana?, ¿no? Porque de alguna manera u otra ya lo estoy planificando, ya lo estoy previniendo qué cosas puedo hacer, qué cosas son urgentes, qué cosas no. Y eso me da como cierta perspectiva también y dirección en el día a día. ¿Sí? Eso es como primer punto. En segundo lugar, y eso también lo voy a repetir N veces, mantengan sus rutinas de higiene, de sueño y de alimentación. He escuchado muchas personas que, por ejemplo, se mantienen todo el día en pijama, ¿no? Pero, Vani, así no salgo de mi casa, ¿no? ¿Para qué me voy a cambiar? Cámbiate. Así te pongas, no sé, una ropa cómoda y con la que tal vez no saldrías a una fiesta, pero cámbiate de ropa. Vas a ver la diferencia que hace, porque de por sí, como les decía, todos los días parecen ser iguales, pero si nosotros contribuimos a que realmente los días sean iguales, es decir, que uso la misma ropa todos los días, que no sé, no me baño todos los días, ¿no? O que como lo mismo todos los días, contribuyo a que efectivamente no solo sean los mismos días, sino que parezcan también todos los días iguales. Entonces, yo tengo que intervenir en esta rutina para generar el cambio que yo quiero que ocurra. Y una de esas cosas es que sigamos manteniendo las rutinas básicas que siempre hemos tenido, ¿no? Lavarnos los dientes, bañarnos, si podemos peinarnos, nos peinamos, ¿no? El sueño, tratar de dormir a una hora prudente todos los días para poder levantarnos temprano, si es que tenemos que trabajar sobre todo, ¿no? Para poder rendir y haber descansado las horas necesarias. Alimenticias, ¿no? Nuestras 3 o 5 comidas, dependiendo cuál sea su rutina alimentaria, para que ustedes también no estén con esto de la ansiedad de comer snacks a deshoras o las galletitas o las papitas, ¿no? Porque eso también genera de que podamos sentir de que nos estamos comiendo de más, ¿no? Y que eso va a generar, no sé, sobrepeso y no me estoy sintiendo muy saludable. Entonces sí es importante que sigamos manteniendo nuestras rutinas, ¿no? Ahora, un punto importante acá es cómo a veces diferenciar entre si tengo hambre o es hambre por ansiedad, Y es que cuando tú tienes hambre, ¿no? Esta sensación, esta necesidad va apareciendo de manera gradual, ¿no? Como que tienes un poquito de hambre, luego más hambre, luego más hambre, luego más hambre. En cambio, en el hambre por ansiedad es de un momento a otro, o sea, incluso después de haber comido, ¿no? Puede que hayas comido tu almuerzo y luego a las 3, 4 dices, ay, quiero comer un poco más, ¿no? Quiero comer una galleta o me antojé de algo que me he comprado y te lo comes. Entonces, cuando aparece de un momento a otro, tiende a ser un hambre por ansiedad. Y bajo esas circunstancias, a diferencia de cuando tienes hambre realmente, que obviamente lo que deberías hacer es comer, cuando es hambre por ansiedad, lo que tienes que hacer, como no te vas a morir de hambre, tienes que cambiar el foco de lo que estás haciendo, porque probablemente lo que te esté generando esta ansiedad sea lo que está pasando. Por ejemplo, supongamos de que estás intentando enviar un correo y no se envía porque tu internet está fallando. Entonces estás intentando enviar y en eso que estás intentando enviar como que necesitas comer algo, como que saciar la necesidad de hambre. Entonces en ese momento agarras y te das cuenta, porque la idea de esto es darse cuenta, te das cuenta que lo que te está generando ansiedad es mandar este correo. Entonces, como no lo vas a lograr ahorita porque tu internet está fallando, date al menos 1 minuto o 2 minutos para salir de eso, hacer otra cosa, no sé, irte al baño, mojarte la cara, sacar tu cabeza por la ventana o cualquier otra cosa que despeje tu atención y luego vuelves nuevamente, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que no estemos como en este plan de que cada vez que tengo hambre de ansiedad, coma,
Pero acordémonos de que ese hambre es insaciable. Es decir, tú puedes comer tu galletita, pero al rato se te va a antojar otra galletita, ¿no? Y finalmente no va a haber necesariamente un fin. Y eso es a lo que lleva, por ejemplo, el tema del sobrepeso y que no nos estamos sintiendo saludables y que estamos comiendo de más y etcétera, ¿no? Entonces, tratemos de concientizarnos con esto de la comida, ¿no? Bien. Otro punto importante es la rutina de ejercicios, ¿no? Vania, pero yo nunca me había hecho ejercicios. Bueno, pues ahora tienes que hacer. Y no hablo solamente de ejercicios levantando pesa pero yo no tengo un gimnasio en mi casa o yo no tengo máquinas, no importa, ¿no? Así sea estiramientos o así sea trotar o así sea algunos aeróbicos, por lo menos unos 25 minutos diarios, te va a ayudar a que tú puedas canalizar la energía. Mira, antes tú salías de tu casa y probablemente caminabas, ¿no? Si te ibas en el transporte público, caminabas hasta tu paradero, ¿no? Y luego caminabas nuevamente hasta tu trabajo. Si te ibas en carro, te dabas tus vueltas en el parque, ¿no? Te ibas a comprar al supermercado, te ibas a un centro comercial, te ibas al cine, te ibas a pasear a tu perro, o sea, hacías cosas que ameritaban que tú camines, inconscientemente, involuntariamente. Pero ahora no, ahora estamos mucho tiempo en casa y ya no podemos hacer todas esas actividades que antes solíamos hacer. Entonces, ¿cómo tu cuerpo está canalizando ese ejercicio necesario? Y no hablamos del ejercicio para tonificar necesariamente o para ganar masa muscular, no. Hablamos del ejercicio que tu cuerpo necesita para poder recircular bien la energía y que recircule bien la sangre también en tu cuerpo. Entonces, sí es muy importante que esto del ejercicio se retome, porque muy aparte el ejercicio genera una cantidad de neurotransmisores, oxitocina, serotonina, que generan de que nosotros nos podamos sentir mejor, que nos podamos sentir más tranquilos, más felices, más alegres. Entonces, si no estamos haciendo ejercicio, probablemente nos sintamos como tipo modo zombie, ¿no? Como más laxos, más como cansados incluso, ¿no? Pero he dormido bastante. ¿Por qué me siento cansado? Es que probablemente falte como recircular la energía a nuestro cuerpo y eso se hace a través de los ejercicios físicos. Como les digo, hay cantidad de opciones en YouTube que pueden aplicar. Para los que les guste el ejercicio fuerte, pueden hacer, no sé, zumba o aeróbicos o ejercicios con peso, y para los que no, tal vez yoga, ¿no? O tal vez estiramientos, pero sí es importante que algo hagamos. Entonces, seguido de eso, también es importante que si bien ahorita nos encontramos en un aislamiento físico, es decir, no podemos tener contacto con la gente de manera física más que con la gente que vivimos, va a ser importante que también consideremos que no nos aislemos de manera emocional. A veces pasa que por el humor en el que nos encontramos, dejamos de hablar con algunos amigos, dejamos de hablar con nuestra familia, dejamos de socializar, ¿no? Por ahí que nos dicen, oye, videollamada, y pucha, tú no te sientes como muy en el estado de generar este encuentro, pero va a ser importante que te des un espacio para poder compartir con las personas que antes compartías, ¿no? Acordémonos que ahora la mayoría de personas que estamos, por ejemplo, trabajando, ya no nos encontramos con nuestros colegas o con nuestro equipo de trabajo, y eso implica socializar menos que antes. Entonces, gracias a Dios que tenemos durante esta temporada o esta, no sé, década o siglo en el que nos encontramos, en la que la cuarentena, en el que la pandemia, perdón, nos ha agarrado, a diferencia de otras pandemias en años pasados o en siglos pasados, nosotros tenemos el recurso tecnológico muy avanzado y eso es algo que hay que agradecer y que hay que aprovechar. Entonces, probablemente si hubiera pasado esto, o cuando, no sé, fue la pandemia del cólera, por ejemplo, ¿no? Tenían que, no sé, comunicarse por cartas y era mucho más difícil que lo puedan lograr. En cambio ahora tenemos que aprovechar de que podamos contactarnos con la gente de una manera más cercana, que si bien no se siente tal vez exactamente igual, es lo más cerca que podemos estar. Entonces sí es muy importante que podamos seguir en contacto con la gente que nos rodea. De esta manera, ¿cómo ayuda la ansiedad? Porque podemos compartir. Vamos a compartir, ¿no? Me siento así, me siento mal, me siento triste, me siento ansioso, ¿no? Y por ahí de que encontramos que las demás personas también, ¿no? A veces a mí me ha pasado de que, no sé, he tenido un poco de ansiedad, un poco de miedo al futuro, lo he compartido con mis amigos y me he dado cuenta que ellos también se sienten así. Entonces te sientes como más acompañado, más apoyado y ya no solamente sientes que tú eres la única persona que puede estar viviendo eso. Entonces el apoyo y el soporte siempre funciona para poder estar más tranquilos. Otro punto importante, ya vamos en el quinto, es poder darse espacios de relajo, ¿no? Poder darse espacios de relajo. Les decía que antes teníamos como cantidad de opciones para poder hacer
y eso generaba que nos mantengamos siempre como en actividad y buscando opciones de ocio, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana, no sé, algunos se iban al cine o caminar o hacer ejercicio o al parque o no se iban a alguna galería, al teatro, pero ahora todo eso se ha visto restringido, ¿no? Pero nosotros, a pesar de esa restricción, seguimos teniendo la necesidad de la recreación. Entonces va a ser importante que nos demos ese espacio dentro de nuestra rutina y realmente seamos conscientes que nos los estamos ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora he visto que hay un montón de obras de teatro que están recirculando en las redes sociales de manera gratuita, libros, links de libros, shows de comedia, ¿no? Conciertos. Entonces, aprovechar ese tipo de recursos que se están facilitando para nosotros gracias al medio tecnológico y que eso nos pueda servir para poder ofrecernos un momento a nosotros mismos y poder también generar o canalizar mejor la ansiedad de esa forma. La información es bastante importante, ¿no? Como lo conversamos en el live de la convivencia familiar, la dosificación de la información va a permitir que no estemos tan abrumados. Acordémonos que la información muchas veces llega hasta sin pedirla, ¿no? En los grupos de WhatsApp o por ahí alguna tía o nuestra mamá preocupada nos manda información para que estemos bien, o sea, para que sepamos cómo enfrentar la situación, pero eso también puede generar que nos carguemos y nos sobreinformemos y eso naturalmente genera ansiedad, porque nos enteramos a veces de contextos que no son tanto el nuestro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo tengo a mi tío que es médico y que trabaja en tal hospital y me ha dicho que los contagiados están de esta manera y que el sistema de salud está colapsando y son como un montón de información que yo digo, ¡ah! Dios, ¿qué va a pasar, no? Y todo eso me genera mucha ansiedad, mucha inseguridad, mucha angustia y lamentablemente no hay realmente algo que yo pueda hacer al respecto. Pero ya conocer esa información me carga, ¿no? Entonces, así como este ejemplo que les he dado, pueden haber como un montón de ellos en donde la información llega a nosotros y nos sobrecarga, nos angustia. Entonces tratemos de dosificar a la información real que tenemos, ¿no? Tratar de no acumular tanta info para que podamos como escoger la que realmente nos va a servir, ¿no? Como por ejemplo la que da el presidente diariamente o como la que sale en las noticias respecto si se alarga o no la cuarentena, o qué medidas se van a tomar, o cuáles son los cambios, ¿no? Cosas que sí nos van a servir, pero no necesariamente abrumarnos con información que por ahí existe y que es importante tal vez saberla, pero hasta cierta medida nada más. También otra cosa bastante que ayuda bastante es el hecho de pensar de que esta cuarentena es transitoria, ¿no? Si bien, como lo he mencionado en algún momento, no necesariamente es algo que conocemos el término, no sabemos hasta cuándo va a durar, tal vez pensábamos que hasta el domingo, ahora hasta el 24 de mayo, si no me equivoco la fecha, pero es importante saber de que muy a pesar de que no conocemos la fecha exacta, es transitorio, o sea, en algún momento va a terminar, ¿no? Y eso también ayuda a que podamos sentir como que somos agentes activos de esa situación. O sea, si bien muchos de nosotros estamos restringidos de salir, también podemos optar por pensar de que, ok, finalmente, si quiero puedo salir porque mucha gente ha salido las últimas semanas, pero yo elijo no salir para cuidar de mí y de mi familia y de la gente que tal vez no conozco, pero también necesita no exponerse para evitar más contagios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que podemos tomar como una especie de rol activo en esa situación y sentir de que estamos contribuyendo al bien público. Y no más bien como que, uy, me ordenaron que me quede en mi casa y no me queda de otra, ya fui, ¿no? Sino, ok, puedo contribuir, puedo ayudar a la sociedad de esta manera y eso puede ser satisfactorio también para mí porque si bien puedo decir, no me importa la sociedad, bueno, está bien, todo bien, pero definitivamente nos importa cómo estamos nosotros y cómo está nuestra familia. Y ellos sí se exponen cada vez que nosotros salimos. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta para sentir de que el encierro no es parte de una obligación enteramente, sino también de nuestra elección por estar sanos y por estar bien, ¿sí? También algo que me preguntaban hace un rato acerca de cómo puedo canalizar mis síntomas físicos, les decía que ayuda mucho el tema de la respiración y la meditación, ¿no? Claramente acá todos sabemos respirar, ¿no? Porque si no ya nos hubiéramos no pasado a la otra vida. Entonces, pero esta respiración de la que les hablo no es la respiración que vengo haciendo desde que nací hasta ahorita, sino es una respiración a conciencia, una respiración profunda que nos permita hacer que el aire ingrese a nuestro cuerpo, nos oxigene y por ende salga,
de una manera que nos alivie, ¿no? Entonces, creo que en algún momento lo expliqué, tenemos que inhalar por la nariz, ¿no? Y parece redundante, es como Vania, obvio, ¿no? Pero a veces inhalamos por la boca, por eso lo menciono. Entonces, inhalamos por la nariz, retenemos el aire y luego lo botamos lentamente por nuestra boca, ¿no? Entonces, lo voy a hacer como para que lo puedan ver. Y otro punto importante es de que generalmente cuando nosotros inhalamos el aire, hinchamos los pulmones, ¿no? El pecho, como que hacemos, ¿no? Y la idea no es esa. La idea es de que lo que se pueda inflar sea nuestro diafragma. Nuestro diafragma es lo que está justo en medio de nuestra, lo que llamaríamos la pancita, ¿no? Debajo de nuestro pecho y arriba de nuestro ombligo. Es eso lo que tiene que hincharse al momento de inhalar el aire, ¿no? Entonces les voy a hacer una demostración. Tienen que hacer... Entonces hinchan acá. No lo pueden ver por la cámara, pero aquí está hinchado. Retengo un poco el aire, sin hablar. Y luego lo boto por la boca, ¿no? Entonces, eso ayuda. Y tenemos que repetir este ejercicio cuantas veces sea necesario. Entonces, Vania, ¿pero realmente el respirar me va a calmar? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, o sea, la idea de esta respiración no es que lo hagamos viendo tele o pensando en otra cosa, ¿no? Sino que realmente nos conectemos con la respiración. Es decir, nos conectemos con el inhalar, o sea, con el proceso de inhalar, y tal vez para esto ayuda a cerrar los ojos, cómo nuestro cuerpo retiene el aire, nuestro diafragma o nuestros pulmones, y luego cómo sentimos el aire salir por nuestra boca, ¿no? Entonces, es importante que podamos como que practicar esto de maneras repetidas o de manera repetida para que también nos acostumbremos a respirar adecuadamente y eso nos puede ayudar a canalizar mejor la ansiedad. Acordémonos de que no necesariamente va a pasar en la respiración 1, por eso es que tiene que ser de manera constante, y también va a tener un mayor efecto si es que logramos concentrarnos en nuestra respiración, porque ese es el objetivo, que nos concentremos en nosotros, no en lo que está afuera o en lo que nos está pasando, sino en nuestra respiración. Entonces, para que ese ejercicio, les repito, tenga efecto, tiene que ser hecho bien, bien concentrado. Si es posible, en un ambiente en el que no hay interrupciones, en donde no haya la tele prendida o el celular en vibrador o qué sé yo, se aíslen un rato y lo puedan hacer, ¿no? A mayor veces lo hagan, la idea es que más tranquilos se puedan sentir. A ver, ¿qué me han escrito por aquí? Ya, la ansiedad es un proceso psicosomático como otros. ¿Puede explicar lo que significa psicosomático? Sí. Psicosomático es cuando bueno, en principio la somatización es cuando volvemos físico un síntoma psicológico, ¿no? Es decir, yo soy ansiosa, psicológico, pero lo evidencio a partir de mi sudoración, por ejemplo. Entonces significa de que yo he somatizado mi ansiedad, o sea, la he vuelto física, ¿no? Entonces, sí, claramente la ansiedad puede ser un proceso psicosomático porque muchos de los síntomas ansiosos que nosotros tenemos se reflejan a partir del cuerpo, ¿no? Justamente es ahí, curiosamente, cuando le hacemos más caso, cuando ya se evidencia en nuestro cuerpo, cuando nos duele la cabeza, cuando nos sudan las manos, cuando nos da taquicardia, o cuando se nos acelera el corazón, o cuando se acelera nuestro pulso. Es como que decimos, ok, ¿qué pasó acá? ¿No? Mi ansiedad antes estaba solo aquí y ahora ya pasó a mi cuerpo, ¿no? Entonces, sí, de hecho sí lo es, ¿no? Y es importante tomar tanta atención a los síntomas psicológicos como también a los síntomas físicos, porque finalmente somos un mismo ser integrado, ¿no? No nos separamos en dos. Ya. A ver, John comparte, inhalar 4 segundos, aguantar 4 segundos y expulsar 4 segundos, ¿ok? Sí, válido, ¿no? Pueden ustedes ir como que midiendo cuál es su tiempo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo lo he hecho con segundos un poco más largos, un poco más de tiempo, y cuando otra persona lo ha replicado, es como que dice, ya Vania, ya puedo botar el aire, ¿no? Entonces, traten los 4 segundos me parece perfecto como para empezar, y ustedes vayan midiendo su propio tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitan para inhalar, para retener y para botar, ¿no? Entonces, de acuerdo a su propio tiempo, pueden ir estableciendo como su propia dinámica de respiración. ¿Se puede hacer lo mismo en un ataque de pánico? Sí, claramente. Sí. Sí, es muy importante que en el ataque de pánico podamos concentrarnos en lo que tenemos en ese momento, ¿no?
en qué cosas tangibles tenemos alrededor. Por ejemplo, qué puedo oler, ¿no? Si por ahí tengo, no sé, imaginen una naranja, ¿no? Oler la naranja. Si puedo tocar una frazada suave, la toco, ¿no? Tratar de conectarnos con cosas que son perceptibles ante nuestros sentidos, ¿no? Y claro, la respiración siempre puede ayudar a calmarnos un poco, ¿no? Bueno, la respiración siempre va a ser fundamental dentro de las estrategias que uno puede utilizar para poder calmar la ansiedad. Bien, también, no menos importante, es poder expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? A veces ocurre que justamente, no sé, por roche o por miedo, porque no debería sentirme así, ¿no? Lo que les decía hace un rato en el live, a veces nos sentimos como que no deberíamos sentirnos como nos sentimos, ¿no? Y eso genera, de alguna manera, que no podamos expresar lo que nos está pasando. Como les decía, por roche, por miedo, por inseguridad o por vergüenza. Entonces, sí es importante que podamos canalizar lo que estamos sintiendo, ¿no? De las maneras como les he explicado hace un rato, pero también a partir de la palabra, a partir del decírselo a otra persona, ¿no? Y si por ahí les cuesta un poco, también sirve mucho el escribirlo, ¿no? Por ahí no deseas que otra persona se entere todavía, estás tomando tiempo para poder hablarlo, pero puedes también escribirlo y poder de alguna manera canalizar esto que estás sintiendo de una forma que finalmente te permita como botarlo, como expresarlo y expulsarlo, ¿no? También respecto a la rutina de trabajo o a la rutina que nos manejamos diariamente y esto de las rutinas de higiene que también les mencionaba, es importante que no utilicemos el mismo espacio para todo. Hay personas que utilizan el mismo espacio, por ejemplo, la cama, para dormir, para comer, para ver tele, para trabajar, ¿no? Y no sé, para estar con el perrito o con la pareja. Entonces, eso hace claramente de que sintamos con mucha más intensidad que todos los días terminan siendo efectivamente iguales, ¿no? Que, no sé, si me paro de la cama o no, fácil, solo voy al baño, pero regreso al mismo lugar. Entonces eso puede generar mucha monotonía, ¿no? Mucha monotonía, mucho aburrimiento, sumado a que claramente la cama no es un lugar adecuado para poder trabajar, para poder estudiar, porque nos invita al descanso, nos invita al relajo. La columna no está adecuadamente posicionada para que no nos duela el cuello, etcétera, etcétera de cosas, ¿no? Entonces es importante que podamos manejar un espacio para cada cosa. Es decir, que si mi cama, para relajarme, ver tele, dormir, ¿no? Mi escritorio o mi mesa para poder estudiar o trabajar, ¿no? La misma mesa u otra mesa puede ser para comer, pero tratar de que cada actividad tenga un lugar destinado dentro de la casa, ¿no? Y eso nos puede permitir también como que salir un poquito de lo habitual, ¿no? De la rutina, siempre considerando de que cada espacio tiene un propósito, ¿no? Y hay como que también ser conscientes de esos propósitos. Bueno, el cuarto generalmente es para el relajo, para el descanso, ¿no? Y por ahí las otras áreas de la casa sí pueden invitarnos tal vez a trabajar con mayor concentración. También el vivir el día a día es como una especie de ejercicio que podemos hacer para no pensar tanto en lo que pueda pasar después, ¿no? A veces ocurre de que queremos como que abarcar todo, ¿no? Nos atolondramos con un montón de quehaceres, nos atolondramos con un montón de actividades y eso claramente genera de que yo ya esté reproduciendo en mi mente lo que va a pasar el mes siguiente y todavía no ha llegado el sábado, ¿no? Entonces, tratar como de estar conscientes del presente, del aquí, del ahora, vivir el momento que nos está ocurriendo. Algunas personas me dicen, pero es porque quiero estar más preparado. Ok, bacán. Pero de acá a un mes, ya verás, de acá a 30 días, cómo resuelves eso. Pero por ahora hay otras cosas que merecen tu atención y que merecen una resolución de tu parte que están hoy, ¿no? Que están hoy día. Como decía Julieta Venegas en una de sus canciones, el presente es lo único que tenemos y no le falta razón, ¿no? Entonces es importante que tratemos de concentrarnos en lo que está pasando hoy día para evitar como que adelantarnos a lo que pueda pasar más adelante y también ofrecer como que plena atención a lo que está pasando hoy en el momento. Ahora, si nos está costando un poco, tal vez, Vania, yo intento, no, pero me cuesta mucho concentrarme en el hoy. Pueden, por ejemplo, pedirle si es que alguno de ustedes está tal vez en terapia o descargar videos de YouTube
sobre el mindfulness, ¿no? El mindfulness es una técnica psicológica que permite ayudarnos a conectarnos con el presente, con lo que estamos haciendo, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer mindfulness. De hecho, actividades tan sencillas como, por ejemplo, pintar mandalas o picar, por ejemplo, cebolla, ¿no? Porque cuando tú haces ese tipo de actividades tienes que concentrarte en lo que está pasando en ese momento. Entonces eso te permite como activar tu concentración para trabajarla mejor y que puedas como aumentar la capacidad que tienes para poder prestar atención solamente a lo que en ese momento merece tu atención, ¿no? Entonces pueden igual chequear en internet, ¿no? Por ahí que en la página de Libera también pueden encontrar algunos artículos al respecto para que puedan ustedes valerse de alguna información que les pueda servir para activar esto de la concentración, de la plena atención en el momento presente, ¿no? También es importante tratar de identificar como que la la ansiedad en cuestiones como más positivas, ¿no? Si bien ahorita nos vemos restringidos y limitados en muchas actividades y en muchas cosas, también sepamos de que por ahí tiene algunos puntos positivos, como por ejemplo pasar más tiempo con la familia, evitarnos el gran tráfico del que todo el mundo se quejaba siempre, ¿no? Tener un poquito más de tiempo para nosotros, descansar más temprano tal vez, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes que las empecemos a identificar. Tal vez no son las mismas que ahorita yo estoy mencionando, tal vez ustedes por su cuenta encuentran otras buenas o buenas opciones u opciones positivas que les puedan servir también como para hallar qué de bueno ha generado toda esta situación, ¿no? Si bien una de esas cosas es la ansiedad y por ahí de que en principio, como les decía, no se siente tan agradable, poco a poco, con esta explicación espero que les he brindado, ustedes logren como encontrar cuál es la ruta que deben seguir para poder lograr entender su ansiedad y por ende repararla y gestionarla y estar más tranquilos, ¿no? Más calmados, porque recuerden que la ansiedad es como una alerta que te intenta decir algo, ¿no? Entonces sí es importante como enfocarnos en qué es aquello que me quiere decir. Pero por lo pronto, estos tips que les he mencionado son importantes de reconocer, de practicar. Claramente en la medida en que más los practiquen, mejor se van a sentir, ¿no? A veces no funciona la primera, a veces tienen que ser como un poquito más persistentes. Y otro punto más que les quería comentar antes de empezar a responder algunas preguntas que me han hecho, es que he tenido algunas consultas respecto a los síntomas, ¿no? Cómo diferenciar los síntomas del COVID, que es, digamos, el virus que ahorita a muchos nos asusta, y cómo diferenciar cuando tengo ansiedad, que a veces pasa, ¿no? Vani, a veces se me va la respiración y no sé si me he contagiado con el virus o tengo ansiedad. Entonces, la gran diferencia en cada síntoma es que cuando tenemos ansiedad, los síntomas tienden a ser intermitentes, ¿no? Es decir, van y vienen. Por ejemplo, me falta la respiración, me falta un rato ahorita, pero luego ya estoy bien, ¿no? Y luego mañana de nuevo y luego ya estoy bien. Claramente, respecto al virus, con el COVID, por ejemplo, en este caso la falta de aire, la falta de oxígeno o que nos cuesta respirar es constante, ¿no? No va a ocurrir 5 minutos y luego 5 minutos ya no. Igual, ¿no? Hay algunos síntomas ansiosos como por ejemplo el dolor muscular, ¿no? El dolor muscular o lo que les decía, la falta de respiración, ¿no? Sí, la falta de respiración o la falta de oxígeno, que generalmente en la gran conclusión que les puedo hacer es que en la ansiedad, repito, son intermitentes, son graduales, van, vienen, es como un vaivén, mientras que en el caso del virus, no. Son constantes, son más intensos y van de menos a más, ¿no? Son graduales también. Entonces creo que ese tip tal vez les puede funcionar como para que ustedes logren identificar y si es que eventualmente sienten algún tipo de síntoma, sepan discernir entre, ok, estoy ansioso y solamente esta ansiedad producto de la cuarentena es a la que me estoy enfrentando, o efectivamente si estoy empezando a enfermarme o a sentirme mal de salud, ¿no? Bien, entonces, a ver, Sandri pregunta, ¿es hereditaria la ansiedad? A ver, en todas las patologías psicológicas hay un porcentaje que puede ser genético, puede ser heredado, ¿no? Pero también hay otro porcentaje que resulta influenciado por el ambiente, por las situaciones en las que nos encontramos, por las vivencias que tenemos, por nuestra historia de vida, por, no sé, experiencias, traumas, etcétera, que por ahí no se han resuelto. Entonces, puede ser... Uy, perdón, se volteó la cámara. Puede ser hereditaria, pero no al 100%,
¿no? Si te podría poner porcentajes, tal vez podría ser 40% genética hereditaria y 60% ambiental. Entonces es importante como tener en cuenta otros factores antes de decir, sí, esto lo tienes porque tal vez tu mamá o tu papá o tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela lo tuvo, ¿no? Entonces hay un porcentaje, pero no es el total. ¿La ansiedad puede ser medicada? Pregunta Alexandra. Sí, por supuesto, ¿no? Pero depende nuevamente, como lo decía al inicio del live, el grado de afectación y la intensidad de los síntomas también, ¿no? Hay pacientes que efectivamente tienen cuadros ansiosos, por ejemplo, ya otro tipo de ansiedades tal vez no asociadas con la cuarentena necesariamente, sino ansiedad social o ataques de pánico, que sí tienen una medicación constante y están involucrados en un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, si se puede medicar, sí, efectivamente, pero no es en todos los casos, ¿no? Claramente eso lo tiene que evaluar un especialista. Sandri pregunta, ¿el alcohol agrava la ansiedad? Si tú tomas alcohol no necesariamente vas a tener ansiedad, pero si tienes ansiedad y tomas alcohol, tal vez de manera desmedida, puede hacer que algunos síntomas se agraven, ¿no? Por ejemplo, no sé si estás muy ansioso últimamente y tomas alcohol, acordémonos que el alcohol nos desinhibe, ¿no? Y es probable que gracias a esa o a través de esa desinhibición los síntomas se agudicen, ¿no? Entonces sí puede tener cierta influencia, como también puede pasar de que no le haga nada, ¿no? Depende mucho de cada organismo, depende mucho de cada sistema, pero no es como condicional, ¿no? Depende de la persona, depende de los síntomas y depende también cómo asimile el alcohol en su cuerpo, ¿no? Entonces depende de varios factores en realidad. Muy bien, entonces no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, tal vez, algo que por ahí quedó en el aire, algo que no se entendió muy bien. A ver, estoy revisando acá algunas preguntas, pero creo que ya las respondí todas. Ya. Sí, creo que sí. Por ahí si tienen alguna pregunta más. Sandri dice, gracias a ti, Sandri, por asistir al live. Muy bien. ¿Cómo manejamos la ansiedad en los niños? Bueno, definitivamente los niños pueden experimentar ansiedad al igual que nosotros también. Y es muy importante que tratemos de ayudarlos a orientar qué cosa es lo que les está generando la ansiedad, ¿no? Tal vez es que ya su rutina ha cambiado, que no pueden salir con los amiguitos, que no pueden salir al parque, que tienen mucha energía acumulada y eso les impide poder canalizarla como antes, tal vez corriendo, jugando, montando bicicleta, etcétera, ¿no? Y que ahora simplemente tienen que estar en casa, tranquilos, claro, recreándose, pero de alguna manera u otra restringidos. Es importante que los ayudemos a canalizar esa ansiedad de manera adecuada. Así como para nosotros tal vez canalizamos la ansiedad a partir del ejercicio o de las respiraciones, también enseñarles a ellos que a partir del juego puede generarse canales o formas en que la ansiedad puede ser enfrentada adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, juegos con plastelinas, ¿no? Cosas manuales que les permitan a ellos poder botar la ansiedad a partir de esa tarea, de esa actividad, ¿no? Tal vez si es que tienen cerca un jardín o algún patio, ¿no? Tal vez correr, ¿no? Tratar de botar toda esa energía por ese medio. Y si más bien la ansiedad está asociada con algo que les asusta, como mamá, nunca voy a volver al colegio, o no voy a volver al colegio todo este año, ¿no? No voy a ver a mis amiguitos, o cómo voy a salir al parque, o cosas por el estilo, siempre conversar con ellos, ¿no? Explicarles de que, así como yo les he mencionado ahora, esta situación es transitoria, que ustedes, papás, están ahí para ellos, que los van a ayudar, que ustedes también a veces tienen miedo a eso, ¿no? Es importante validar las emociones, pero que pueden salir juntos de esa situación y que van a estar acompañados para poder ayudarse en lo que necesiten, ¿no? Entonces esas serían las recomendaciones en todo caso para manejar la ansiedad con los niños. Siempre tratar de estar atentos y no invalidar diciéndoles como, oye, pero ¿por qué sientes ansiedad? O no deberías sentirte así, mira que no ha pasado nada grave, mira que tu mamá está acá, ¿no? Sino más bien entender de que es una emoción como parte del proceso que estamos viviendo, que ellos también son parte del mismo proceso y que pueden sentir lo mismo que nosotros, ¿no? Y más aún, acuérdense que ellos tienen menos recursos que nosotros porque en muchos de los casos su cerebrito no se ha terminado de desarrollar. Entonces hay que ayudarlos y orientarlos para que ellos se puedan sentir tranquilos y seguros. ¿Cuántas horas es recomendable que jueguen videojuegos? Mi hija juega online con sus amigos del colegio y no sé cuánto tiempo es sano que esté ahí. Bueno, en realidad, ¿qué sería insano, no? Que juegue, no sé, 7 horas diarias, tal vez, mucho tiempo. Pero por ahí de que juegue 1 hora y media, ¿no? Siempre el tiempo de juego tiene que estar muy asociado
con el tiempo que también dedica a sus responsabilidades, ¿no? Si por ahí se la pasa estudiando, no sé, 4 horas, no le voy a dar 15 minutos de juego, ¿no? Porque no es equivalente, no es equitativo. Tratar de medir tal vez si está 4 horas en la computadora estudiando, por ahí darle un par de horas de juego y tratar de alternar los juegos que no solamente sean videojuegos o cosas tecnológicas, sino que tal vez también proponerle alguna idea respecto a que también se puede jugar de otra manera, ¿no? En familia, algún juego de mesa, esto que les decía de las plastilinas, el arte, plumones, pintar, ¿no? Tal vez podemos empapelar una parte de la casa y que el niño o la niña pueda explayarse artísticamente. Entonces, siempre tratar como que de que las recreaciones, los juegos sean lo más variables y versátiles posibles, ¿no? Lo bueno es que ahora, como estamos todos en casa, podemos cuidar de que tal vez no se haga daño o que, no sé, por ahí cuidar un poco su salud, su integridad respecto a que no se haga daño con algún material o con algún juguete, ¿no? Pero sí es importante de que le permitamos probar. Sé que ahora es bastante común de que los chicos jueguen un montón a los videojuegos y a veces incluso hasta es aliviador porque mientras ellos están jugando nosotros podemos estar trabajando o haciendo algo tranquilos, pero sí es importante que prestemos atención a lo que hacen, e incluso si están en línea, y que también podamos ayudarles a proponerles nuevas ideas constantemente, ¿no? Muy bien, entonces creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco muchísimo por haber quedado todo el live, por haberse quedado todo el live. Espero que este tema les haya servido. La próxima semana estaremos haciendo otro live con otro tema que ya les estaremos comunicando por la página. Acuérdense de que si los síntomas que ustedes tienen o las experiencias que están viviendo son muy intensas y les está costando hacerle frente o lidiar con eso, saben que siempre pueden contar de la mano de los especialistas, en este caso de Libera, ¿no? Es muy importante que ustedes puedan solicitar la orientación dependiendo de cómo ustedes se sientan, ¿no? Y para eso sirve mucho escuchar qué cosa nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo, cómo lo que sentimos afecta a nuestra vida diaria y que eso pueda ayudarnos a recurrir, ¿no? A los especialistas, ya sea un tratamiento psicológico o psiquiatra. En Libera contamos con 3 servicios, ¿no? El servicio de nutrición, de psiquiatría y de psicología. Y los 3 servicios cuentan con especialistas que los pueden ayudar en lo que ustedes requieran, ¿no? Por otro lado, también comentarles de que por la etapa de cuarentena estamos contando con precios especiales, con descuentos especiales a los que pueden acceder y pueden consultar al respecto en el mensaje de la página, en la bandeja de mensajes de la página, y pueden ahí consultar respecto a esos descuentos especiales que en verdad los aliento a que los aprovechen porque están bastante accesibles y bastante buenos. Y por otro lado, pero no menos importante, invitarlos a que puedan visitar la página de Libera. Les doy la dirección web, es www.libera.pe. En dicha página encontramos con cantidad de artículos en los 3 servicios que les pueden ayudar muchísimo a tal vez ya no contactar la información a partir de un video como lo estamos haciendo ahora, sino a partir de artículos, de textos, de consejos, de pautas que los especialistas escribimos para ustedes para que se puedan informar, para que puedan saber qué hacer dependiendo de la situación en la que ustedes se encuentran. Ahí hay un buscador dentro de la sección de artículos en donde pueden poner palabras claves y encontrar el tema que ustedes gusten saber. Y espero de que el live haya sido de su agrado, espero que se hayan informado un poco sobre cómo manejar la ansiedad dentro de la cuarentena. Sé que a veces en la práctica no es tan fácil como en la teoría, pero poquito a poco sepamos de que no todos los procesos tienen que tener el mismo ritmo y la misma evolución. Cada uno lo va haciendo a su tiempo y es importante también eso tenerlo en cuenta para no esforzarnos tanto en hacerlo igual que el otro, ¿no? Bien, entonces eso sería todo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que han podido visitarnos, ¿no? Hemos recibido bastantes preguntas y bueno, esperemos que para los próximos lives también se puedan seguir conectando. Ya, como les digo, en los próximos días les indicaremos por medio de esta página también cuál va a ser el siguiente tema de la próxima semana y esperamos de que se vayan satisfechos con la información y ya será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.